Buenas noches, compañeros. En esta hora voy a hablarles con respecto a la representación de la información como construcción del conocimiento científico. Mi nombre es Manuel Alberto Ayazo Barrios y soy estudiante de la maestría de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, en la presentación se divide de la siguiente forma. Inicialmente pues voy a empezar con un resumen. En el punto número 2 tendré la introducción de la disertación. En el punto número 3 vamos a mostrar cuál es la pregunta problematizadora mediante la cual nosotros vamos a hacer reflexión. El punto número 4 será la argumentación que me va a dar respuesta a la pregunta problematizadora y que posteriormente se seguirá argumentando a través de la representación de los diferentes tipos de representación de la información. Y por último tendremos las conclusiones y referencias en las cuales nos hemos basado para hacer estos juicios acerca de la construcción del conocimiento. Antes de comenzar, quisiera hacer una aclaración en cuanto a una aclaración conceptual en cuanto a lo que se ha venido tratando en la bibliografía. Quiero decirles que uno representa información. A mi parecer, uno siempre va a representar información, más no conocimiento, porque la representación de la información es lo que le permite a la persona o al individuo, a través de saberes previos, construir un conocimiento. Listo. Entonces, eso era como lo que yo quería aclarar. Y entonces ahora sí empecemos. Bueno, básicamente esta disertación, lo que se va a hablar es que el ser humano se encuentra siempre en constante recolección de información. Esa recolección de información va a servir para construir conocimiento, pero para eso debe seleccionar la información adecuada para poder hacer esa construcción. Debe ser muy selectivo para organizarla lógicamente y poderla representar. Y también poder relacionar conceptos que están representados y finalmente llegar a una conclusión global que sería la construcción del conocimiento al cual se quiere llegar. Muy bien, entonces a manera de introducción nuevamente les comento que desde que el ser humano nace está adquiriendo información de una manera consciente o inconsciente. Siempre vamos a estar recolectando información. Nuestra mente está llena de mucha información, la cual debe ser depurada, debe ser seleccionada, debe ser rigurosamente organizada mediante procesos lógicos que los llamaremos en este caso representaciones, que nos permitirán posteriormente hacer la construcción del conocimiento, que sería la conclusión de poder representar yo la información que he depurado previamente. Muy bien. La pregunta problematizadora es: ¿de qué manera la organización y análisis lógica de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorece la construcción del conocimiento científico? Pues nuevamente déjenme decirles que yo debo organizar la información que yo tengo en mi mente, esa información que he adquirido por medio de la experiencia o por medio de un contacto social, debe ser organizada para poder construir el conocimiento al cual se quiere llegar. Para eso se utilizan las representaciones de información. Muy bien. ¿Para qué es o cuál es la utilidad de esa representación de la información? Como yo tengo demasiada información en mi mente, esa información debe ser filtrada. Posteriormente debe ser seleccionada rigurosamente y organizada
de tal forma de que yo pueda relacionar un concepto con otro. Es así, mediante esta forma, que filtrando, seleccionando, organizando y relacionando a partir de una representación, es que yo puedo tener una visualización un poco más general del conocimiento al cual yo quiero llegar o el que yo quiero construir. En esto se basa prácticamente el argumento. Entonces, para hablar acerca de las representaciones, las principales representaciones que el ser humano tiene o puede agarrar para poder hacer este tipo de selección lógica y ese análisis necesario para llegar a determinadas conclusiones son la asociación por medio de etiquetas, los grupos de reglas, las tablas de relación, la tripleta objeto, atributo, valor y las redes semánticas. Estas son las principales, aunque hay muchas más. Simplemente por el tiempo de presentación me basaré solamente en este. Muy bien, hablemos un poco de asociar etiqueta. Por ejemplo, en este caso yo quisiera asociar nombre de una persona. Entonces tengo la etiqueta nombre y simplemente voy a asociar información de nombres de muchas personas. En este caso tengo Andrés, Luisa. Si también puedo tener una etiqueta de edad, la etiqueta de edad simplemente puedo arrojar números de edad de diferentes personas. En este caso serían 16 y 28. O el índice de masa corporal, que entonces a partir de cierta información ya yo empiezo a hacer un proceso un poco más riguroso y más complejo y puedo concluir que una persona puede ser obesa o puede estar en buen estado físico. Entonces es aquí, a partir de la asociación de etiquetas, que mediante la relación entre grupos yo puedo hacer una relación un poco más compleja entre los datos o la información que se requiere. En este caso sería el índice de masa corporal, hasta llegar a un planteamiento de reglas que finalmente terminaría en una compactación de reglas. En cuanto a los grupos de reglas son muchas reglas que yo utilizo para darle solución a un problema. Cuando simplemente yo agrupo esa información de reglas para solucionar un problema, estoy haciendo lo que llamamos heurisma. Pero si yo utilizo todas estas reglas de una manera lógica, óptima, para llegar a un resultado correcto, entonces obtengo lo que es un algoritmo. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de un algoritmo de cómo solucionar un problema a manera general de ciencias naturales, ya sea de química o de física o matemática. Entonces, inicialmente se debe hacer una lectura del ejercicio. Posteriormente se deben sacar los datos que el problema me da y saber qué es lo que me pregunta el ejercicio. Después de que yo tenga los datos y sé qué es lo que me pregunta, entonces debo encontrar una relación matemática o una ecuación que me permita relacionar los datos con la pregunta que me está haciendo el ejercicio. Cuando yo encuentro esa ecuación, entonces empiezo a resolverla, empiezo a aplicarla para llegar a un resultado final. Entonces, un individuo que ha llegado a esta conclusión de cómo solucionar un problema de ciencias naturales y matemática de una manera óptima mediante este algoritmo, entonces se puede decir que ha trabajado grupos de reglas, ha agrupado reglas para llegar a la solución óptima de un problema. Listo. También tenemos las tablas de relación. Las tablas de relación me pueden arrojar datos
o puedo obtener o recolectar datos o arreglarlos de datos cualitativos o cuantitativos. Entonces, por ejemplo, aquí en esa tabla de relación tengo números en columnas y números en filas del 1 al 12. Nos damos cuenta que hay una operación que me va a relacionar estos datos. Por ejemplo, aquí voy a tener 2 en la fila, 4 en columna. Entonces yo digo 2 por 4, obtengo 8. Otro ejemplo, 3 por 6, 18. O por ejemplo, 4 por 5, 20. Entonces, mediante tablas de relaciones yo voy a asociar o voy a relacionar datos, ya sean bien cualitativos o cuantitativos, y voy a operarlos de tal forma que voy a obtener resultados. De esta forma he organizado la información y he podido llegar a construir, en este caso, un conocimiento con respecto a la operación de multiplicación. Muy bien. En cuanto al atributo, en cuanto a la representación de la tripleta objeto, atributo, valor, vamos a analizar entonces esta tabla. Un objeto puede ser una persona, en este caso. El atributo es la característica que se desea estudiar y el valor sería el valor que toma ese atributo. Entonces vemos bien que las tripletas de objeto, atributo, valor simplemente me va a relacionar el objeto y el valor a través de un atributo. Entonces en este caso la persona, el atributo, perdón, puede tener uno o más valores, como en este caso nombre completo tendría 2 valores, Sofía, apellido Asprilla. Y la persona, por ejemplo la edad, el atributo edad puede tener un valor. Estos valores pueden ser también cualitativos o cuantitativos. Entonces podemos tener en cuenta que este tipo de representaciones tiene relaciones causales. También puede ser de superioridad. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Y por último, las redes semánticas. Este tipo de representaciones de redes semánticas es un poco más de este estilo, en donde vamos a contar con nodos, que es donde convergen o de donde salen las flechas, indicando algo, alguna cualidad, indicando alguna relación con el siguiente lugar de llegada de la información. Por ejemplo, aquí tenemos animal. El animal de aquí dice que sale que puede ser, semánticamente, puede ser o puede respirar. También del mamífero se sabe que es un animal. Entonces aquí convergen dos tipos de animales, los mamíferos y las aves. Listo, pero de las aves también convergen que pueden ser avestruces o pueden ser albatros. O mamífero puede ser ballena o tigre. Entonces tanto la ballena como el tigre tienen una relación semántica con el mamífero por medio de esta frase, es un mamífero. Lo mismo, mamífero tiene pelo. Aquí encontramos la relación semántica. Mamífero da leche. Tigre es un mamífero. Y así sucesivamente es como nosotros podemos representar semánticamente este tipo de información y poder obtener un panorama global acerca de los animales y los diferentes tipos de animales y sus características. Entonces aquí tenemos otra forma un poco más compleja de representar la información
a través de gráficas. En este caso tenemos la relación entre la tasa de abrasión y el esfuerzo a la flexión, y vemos que es una relación lineal decreciente, lo que quiere decir que a mayor tasa de erosión va a tener menor resistencia a la flexión. Listo. Entonces son diferentes formas de poder obtener representada una información y que finalmente me dan pie para tener una construcción de un conocimiento. Y como conclusiones, tenemos que cada nivel de conocimiento tiene su propio mecanismo de representación de la información, y dependiendo de este y de la dificultad representada para la organización de la información, se debe utilizar un tipo u otro tipo de representación. No siempre se debe utilizar la misma, eso depende de cada nivel de conocimiento. Cada representación permite organizar la información de manera lógica, de tal manera que pueda ser posible entenderla con facilidad. Con la organización de la información se puede relacionar un concepto con otro, posibilitando entonces la construcción de un conocimiento significativo en la mente de cada individuo, como ya lo habíamos planteado desde la introducción y lo hemos venido tratando a través de toda la disertación. Y por último, es posible construir un conocimiento de manera aterrizada a partir del análisis lógico de una representación de información, visualizándola como un todo global del conocimiento expresado en dichas relaciones. Es lo que yo les venía comentando, de que uno representa información para llegar a un todo de conocimiento. Listo, cuando hablo de un todo, hablo de un panorama global que yo quiero extraer a partir de la representación de la información. Es así como yo puedo, a través de la organización de la información de una manera lógica, llegar a la construcción de un conocimiento, y que puede ser llevado también al conocimiento científico. Y por último, las referencias. Muchas gracias.